Tengan ustedes el mejor de los días, estimados televidentes. Esta es una nueva edición de su programa Buen Día Otto a través de VA Canal Vida, Ecología y Ambiente. Y dentro de ese ambiente, pues tenemos la oportunidad de contar siempre con la presencia del licenciado Carlos Martínez del Instituto de Análisis de los Problemas de Guatemala, el INMUSAC, a quien le agradecemos muchísimo su presencia, licenciado. Siempre para nosotros la apreciación que tienen ustedes contribuye para que podamos entender lo que está sucediendo en nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Fíjense, estimados televidentes, que en el momento en que platicábamos con el licenciado Martínez, decía, si bien es cierto, este año se han producido una serie de problemas, pero pareciera ser que un aparato de gobierno se quedó estático, pareciera que está paralizado y todo lo que está ocurriendo está sirviendo como para poder responder de acuerdo a las situaciones que se están presentando. Esta es pues una apreciación en términos generales y que en algún momento pudiéramos preguntarnos como ciudadano, bueno, ¿y en esto en qué nos beneficia o en qué nos perjudica? Precisamente eso fue lo que hice como planteamiento al licenciado Martínez y de esa temática vamos a tratar el día de hoy. Licenciado, ¿es así la apreciación o qué está pasando con este aparato de gobierno? ¿Se quedó estático en este tercer año? Bueno, efectivamente, podríamos decir que es como la continuidad de lo que venía sucediendo. En el primer año fue un largo año de aprendizaje del equipo de gobierno sobre la función pública. Pareciera ser que en el segundo año no logró despegar. Ese aprendizaje incluso continuó, por ejemplo, al revisar el desempeño en donde se sintetiza por ejemplo, en la ejecución del gasto. En 2013 el gobierno solo ejecutó el 90.4% de todo su presupuesto. Otra cosa diferente es que le hayan fallado los recursos, pero la capacidad de ejecución no pasó de ese nivel, 90.4%. Pero hay un sinnúmero de instituciones, bueno, no sinnúmero, alrededor de unas 8 instituciones que tienen un desempeño bastante precario. Entonces yo suelo decir, el hecho de que haya cambiado del 31 de diciembre al 1 de enero no quiere decir que hubo una mejoría automática, sino que el mismo desempeño continuó. Entonces ese es como el pulso más visible de que el equipo de gobierno realmente no se ha hecho de una capacidad para llevar a cabo de manera eficiente la gestión pública. Entonces le está fallando mucho eso. Entonces la percepción no está apartada de esa realidad. Ahora, eso querría decir entonces que estamos viendo un gobierno con una actitud para este año en donde pues van cautos, están muy reservados en cuanto a todo lo que pueda suceder. Sin embargo, veo que se están dando otras circunstancias paralelas a esto. Una puede ser el accionar político contrario y otra las situaciones que se puedan presentar, por ejemplo, este caso de la demanda que hace Estados Unidos hacia el gobierno de Guatemala. Más pareciera ser, como se ha señalado a los gobiernos, como el bombero que anda apagando incendios por todos lados. Yo diría que efectivamente así es, pero en este caso los bomberos también disminuyeron su capacidad de apagar fuegos, ¿verdad? Eso sí. Sí, entonces por eso es que se ve ese desempeño así bastante bajo. Por ejemplo, hay quizá dos materias como muy visibles en la gestión de gobierno, que es el ámbito de la seguridad y el ámbito de los programas de orden social o la política social en general. En los dos ámbitos el desempeño ha sido bastante pobre, de tal manera, por ejemplo, que allá por 2010 en los programas de protección social el gobierno gastó alrededor de unos 1.000 millones, un poco más de 1.000 millones.
2013 las entregas a la población vulnerable no superaron los 385 millones, es decir, menos de la mitad. Entonces, esa es como la muestra evidente, ¿verdad? Y en el ámbito de la seguridad, pues igualmente, ¿verdad? No se quedó no en el nivel ya venía una tendencia desde 2009, venía una tendencia de disminución del nivel de crímenes, no solo en Guatemala, sino a nivel regional, a nivel centroamericano. Esa tendencia parece ser que se detuvo en 2013. Se estacionó, ya no siguió con la misma ruta de descenso que traía, se quedó ahí como congelado. Entonces lo que el ciudadano esperaría es que, por ejemplo, mejore visiblemente la seguridad, que mejore visiblemente la economía, que es lo que realmente afecta a la población, que haya trabajo, ¿verdad? Donde se genere algún tipo de ingreso, pero realmente eso no ha tenido un cambio sensible. Entonces, en realidad, si pudiéramos ponerle un nombre, sí, efectivamente hay un estancamiento en todos los procesos sociales y políticos, y en algunos casos el deterioro es evidente. Licenciado, estamos en el segundo mes de este año. El resto de meses nos permitiría poder visualizar cuál pudiera ser el mayor tropiezo con el que el gobierno se pudiera encontrar, y con ello pues generar más desencantamiento por parte de la población. Bueno, hay múltiples problemas, pero como el problema desencadenador de todo esto, ¿verdad?, para la gestión pública es el asunto de las finanzas públicas. Si las finanzas públicas no mejoran, entonces no habrá capacidad para trabajar en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, de la educación, de la seguridad, y bueno, todos los ámbitos de la gestión pública. Y ahí está el mayor riesgo, porque en este momento, yo lo he dicho varias veces, no hay ninguna señal que me indique que la recaudación tributaria esté mejorando. Y si en los primeros 3 meses no hay un cambio de tendencia de mejoramiento en la recaudación, entonces significa que esa lógica se va a mantener durante el resto de año. Ese es como el punto distribuidor, ¿verdad? Las finanzas es como la política que distribuye hacia las demás políticas, hacia salud, educación, porque muy eficiente puede ser un ministerio, pero si no tiene el dinero, pues no tiene cómo llevar a cabo sus procesos. Y ese es el principal reto que tiene el gobierno, y a la vez el principal problema. Y al parecer no va a poder remover los obstáculos que tienen contenida la recaudación. A ver, licenciado, si ese gobierno no tiene los suficientes recursos, no podría llevar a cabo el accionar de su programa de trabajo. Pero sin querer comprometerlo, se había dicho que en cierto momento el que quedara aprobado el presupuesto, así como lo fue el año antepasado, pues traería cierto beneficio. Primero porque estamos hablando ya de un tercer año de gobierno, pero un año preelectoral, y por otro lado la conveniencia de llevar a cabo pues ese círculo vicioso de transferencias que en un momento dado iba a beneficiar, y con el consiguiente perjuicio de que esto iba a lograr endeudamiento para el país. Bueno, se había hablado de que era un beneficio para el gobierno, pero no para la sociedad en general. Para el gobierno porque le permitía tener flexibilidad presupuestaria y gastar en lo que la discreción le llamara, ¿verdad? Pero no en torno a las necesidades nacionales. No, esa es otra. Esa es la diferencia. Es una diferencia. Aparte es que el gobierno tenga como libertad de gastar en lo que él necesita hacer porque le conviene políticamente, y aparte es que
hubiera dinero y se dirigiera correctamente hacia aquellas áreas donde realmente se necesita, como es salud, educación, protección social, seguridad. O sea que en este caso, dependiendo de lo que se tenga, ya sea porque se tenga mucho o poco, pero bien administrado. Sí, sí, exactamente, y que se tenga lo suficiente y bien administrado, o se tenga poco, pero también bien administrado, bien redirigido. Pero el problema presupuestario es que si el presupuesto, si bien quedaba como a la medida de las capacidades gubernamentales, la brecha que hay entre lo que se proyectó que se podía recaudar y lo que efectivamente tiene capacidad la SAT de recaudar, genera un vacío. Hay un vacío entre lo que está presupuestado y lo que realmente se puede obtener. Y ese vacío no está siendo cubierto, o no están siendo removidos los obstáculos que no permiten tener los recursos suficientes. Entiendo. Ahora, licenciado, este año es muy importante para el gobierno, porque ya el próximo es para pasar a un plano secundario, porque el campo político y de poliquetería va a tener grandes aumentos en cuanto a promoción. ¿Qué esperaría ver la sociedad guatemalteca, donde este año es preparativos con relación a la campaña electoral? Porque se esperaría que en estos momentos pues ya estén dándose esos banderazos de salida. Bueno, idealmente, ¿verdad? La sociedad esperaría que mejoraran todas las áreas, ¿verdad? Especialmente aquellas que le afectan, como es la seguridad, en primer lugar, empleo, que mejore los servicios de salud, los servicios de educación, que mejoren las carreteras, idealmente. Pero como están las cosas, no se puede esperar mucho. Como están las cosas, durante este año lo que puede registrarse es un deterioro. Hay varias cosas que lo indican. Por ejemplo, la medida que tomó Estados Unidos de aplicar ciertas restricciones al acceso al financiamiento externo, eso afecta tremendamente el presupuesto, ¿verdad? Porque el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo son entidades que tradicionalmente ponen a disposición de los países financiamiento en apoyo presupuestario, especialmente en trabajos de inversión. Pero el hecho de que Estados Unidos haya trasladado una instrucción, haya legalizado una instrucción para que si el gobierno no cumple con el resarcimiento a la población afectada por el proyecto Chixoy, entonces no va a tener acceso, y Estados Unidos tiene, aunque sea de hecho, pues, tiene un poder de veto dentro de esos organismos multilaterales. Entonces no solo limita el acceso del financiamiento al país directamente, sino que también deteriora la imagen del país en el exterior, deteriora las posibilidades de inversión, porque el país se vuelve como más riesgoso, ¿verdad? Entonces las inversiones también se vuelven más cautelosas. Las ventanillas de créditos alternativas se vuelven más caras. Se deterioran también los índices internos, por ejemplo, el nivel de deuda, ¿verdad? Entre el país, pues se eleva un poco esas relaciones que calculan los analistas, ¿verdad? Por ejemplo, la deuda a PIB, la deuda a ingresos tributarios. Es decir, el país se debilita en general. No solo el asunto de las finanzas públicas, sino repercute en todas las áreas. Entonces, todos estos problemas
creo yo que el gobierno no tiene una alternativa de cómo enfrentarlos. No tiene un plan cómo afrontar estas situaciones. Entonces, si le sumamos a todo lo demás este nuevo problema, entonces podemos decir que la situación pues no podría ser muy benévola durante 2014, porque hay muchos factores que están incidiendo en ese resultado. Ahora, estoy viendo que en algún momento se perdió el control de este tipo de situaciones que en un principio pues relativamente fueron pequeñas, pero dadas las circunstancias y esa falta de capacidad de tener visión y de poder atender las situaciones, se fueron haciendo hoy grande. Eso es lo que trato de entender con base al análisis que ustedes nos hacen. Pero ahora la situación es demasiado grande, que también puede ser un motivo para que la parte política contraria o la oposición en cierto momento pueda aprovecharse de ese tipo de situaciones para solo estar haciendo señalamientos y generar pues más descrédito hacia el gobierno. Bueno, es que el asunto es que cuando un gobierno no es lo suficientemente eficaz, entonces realmente deja el espacio a cualquier oposición, a cualquier analista, ¿verdad?, para criticarlo, ¿verdad?, para señalarle cuáles son sus deficiencias, y en el caso de Guatemala deja el espacio libre para que prolifere, por ejemplo, toda una campaña electoral anticipada, ¿verdad? Pero si un gobierno tiene excelentes resultados, entonces el espacio se cierra, el espacio de crítica se va cerrando, los espacios de competición por el poder político también se van limitando. Pero un gobierno que no funciona bien, entonces deja todo el escenario libre, y ahí es donde se produce toda una alteración de los procesos políticos. Por ejemplo, durante 2014 es obvio que va a arreciar la crítica política hacia el gobierno, ¿verdad? Es obvio que se van a alterar también las tensiones sociales, porque si el gobierno no tiene cómo afrontar los problemas de gobernabilidad, no tiene recursos, tiene un equipo débil, entonces obviamente cualquier problema, por muy pequeño que sea, se convierte en un problema más grande. Las políticas públicas son como el instrumento por excelencia, ¿verdad?, para atender los asuntos de gobernabilidad. Claro. La gobernabilidad se atiende a través de acciones de política pública, pero cuando las acciones de política pública son débiles, entonces la gobernabilidad también se debilita. ¿Por qué? Porque se alteran, se activan todos los reclamos. Claro. ¿Sí? Porque no hay dinero para atender la conflictividad social, ¿verdad?, porque no hay dinero o no hay capacidad de negociación por los reclamos de tierra, porque hay reclamos, por ejemplo, sobre los asuntos de educación, ¿verdad? Y bueno, y ahí ya lo vemos ahí inicialmente con el asunto de los maestros, por ejemplo. Entonces se van activando todos los problemas porque las políticas públicas se muestran deficientes, ¿verdad? Entonces lo que está planteado para 2014 es un escenario lleno de alteraciones políticas. Dentro de esas alteraciones políticas veo que un escenario como lo fue el Congreso de la República permitió muchísimo para demostrar cómo un accionar de gobierno perdió esa fuerza, de tal manera que se logró paralizar toda esa agenda y toda una serie de actividades que iban en su momento pues a darse para poder aprobar una gestión que, si bien es cierto, estaba encaminada por leyes, pero también apoyar otras acciones de gobierno. Creo que la contraparte, los contras o la oposición supieron darle ese castigo al gobierno al lograr neutralizarlo con actividades que se dieron como resultado de ese accionar que usted dice que no tuvo el sustento. Sí, y dentro de todo este panorama, ¿verdad?, hay también
otros factores que tienen incidencia. Por ejemplo, las relaciones entre Ejecutivo y Congreso necesitan de una eficiente operación política. Y el gobierno, quizá más que gobiernos anteriores, carece de esa capacidad de operación política. Entonces, cuando no hay esa capacidad, las relaciones entre Congreso y Ejecutivo se vuelven inestables. La agenda del Ejecutivo enfrenta muchos problemas en el Congreso, ¿verdad? No se canaliza. Entonces empieza otra fuente de debilitamiento de la gobernabilidad, porque los órganos del poder no se coordinan bien. Entonces, finalmente, no contribuyen a la gestión del Estado, ¿verdad? Y para 2014, esas relaciones entre Congreso y Ejecutivo van a ser más difíciles, porque las fuerzas políticas en el Congreso empiezan a posicionarse de cara a objetivos electorales. Y están fortalecidas con todo lo que está sucediendo. Puede ser, pero el gobierno, el Congreso lo que ha tenido es una alta fragmentación, pero esa alta fragmentación, en este momento todas las piezas empiezan a moverse de cara a objetivos propiamente electorales. Creería que en este caso, a manera de, como lo decían las abuelitas en aquel entonces, pues mal que muchos consuelo de tontos, al gobierno le va a sentar buenísimo que llegue más rápido el año siguiente, porque entonces ya es un respiro, ya es el último, ya la atención no está tan enfocada tanto en el qué hacer de ellos, sino ya en la contienda política. Bueno, nosotros lo podríamos ver como desde el punto de vista de ciudadanos, desde el punto de vista de analistas, pero realmente no es así. ¿Así? No, porque esa parte, lo que piensa un político, porque mira las cosas de diferente manera a como las ve un ciudadano. Ha sido como de conocimiento común que el gobierno sí ha sido, es decir, todo el equipo, el partido oficial, ¿verdad? Todos los funcionarios pequeños, altos, ¿verdad? Habrán excepciones, pero han sido eficientes también para hacer negocios privados, claro, personales. Entonces, ese tiempo siempre está vigente. El tiempo político de los negocios particulares siempre está vigente. Hasta el último momento, hasta el último partido de fútbol. Hasta el último momento. Entonces, mientras más se prolongue un periodo de gobierno, pues hay más oportunidad, incluso de preservar la estructura política que da vida a ese gobierno, a ese partido. Claro. Porque nadie va a querer fundar un partido, llegar al gobierno y desaparecer, sino el ideal es permanecer vigente en la arena política. Claro. Entonces no es tan así como que nos esté desesperando, no. En una ocasión yo le preguntaba a un amigo, ¿verdad? Cuando habían muchos problemas en un gobierno, entonces le preguntaba yo, ¿está preocupado el presidente? Estoy hablando de un gobierno en el pasado. Entonces él me dijo, pues no creas que le quita el sueño. No me diga. Sí, entonces los gobiernos no trabajan en función de las preocupaciones del pueblo. Las preocupaciones del pueblo son buscar el pan diario, ¿verdad? Los políticos no se preocupan por el pan diario, les preocupa su vigencia política en la arena política. Totalmente opuesto y diferente al pensamiento. Sí, porque aparte lo que le dicen al pueblo y aparte lo que piensa un político. Él nunca va a decir lo que va a hacer. Lo que dice son cosas diferentes a lo que realmente va a hacer. Y eso es acá y en cualquier parte del mundo. Claro. La política es así. Es decir, el político se guía por una moral distinta a la moral
común, a la moral del ciudadano de a pie. Por eso es el discurso, según nos explicaban ustedes la vez anterior, licenciado, siempre tiende a ser un discurso que donde vaya un mensaje que es el que a la larga uno es el que quiere escuchar. Sí, lo que sucede es que ya cuando va avanzando va avanzando la gestión, los hechos van como contradiciendo ese discurso, entonces es cuando se pierde la credibilidad. Claro. Se va perdiendo la credibilidad porque la realidad no coincide con el discurso, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos toda la propaganda oficial, vamos a encontrar que el país está muy bien, ¿verdad? Usted agarra un informe de gobierno del que se presenta el 14 de enero y tome cualquier informe de gobierno. Todos están bien. ¿Sí? Otra Guatemala, ¿no? Sí, es un país bello, estable, con un enorme futuro, que no está comprometido por nada y que todo marcha sobre ruedas. Eso es lo que dicen los informes de gobierno, ¿sí? Que se presentan al Congreso. Pero la realidad es otra, ¿sí? La realidad no coincide con ese discurso. Entonces, en las mismas instituciones de Estado, algunas, por ejemplo, como, qué sé yo, el Banco de Guatemala, Finanzas, incluso el INE, ¿verdad? Los datos están hechos como para justificar una acción de gobierno, pero en el fondo ellos manejan también otros datos que son como la realidad más cruda, la realidad más cruda. ¿Sí? ¿Cómo es esa situación, verdad? Y tienen ellos obviamente que mantener ese estado de información, ese manejo de la imagen, porque como usted bien dice, sus intereses son otros y obviamente deben tener la capacidad ellos mismos para poderse mantener en el poder, porque definitivamente imaginémonos que ellos lo perdieran el poder, Dios me guarde, ¿no? Sería un descalabro. Esa fuerza tan grande que deben tener para mantenerse independiente de los problemas que puedan surgir imprevistos, de los conflictos que ya tienen tiempo y que no se han podido solucionar y de los que hasta ellos mismos se crean. Sí, efectivamente así es, ¿verdad? Porque de un gobierno no va a decir estoy muy mal, ¿verdad? Nunca lo va a decir, o estamos mal, ¿verdad? No, solo recuerdo una vez el gobierno de Álvaro Arzú, cuando iba en un ascenso terrible la violencia, que él dijo, pareciera que se desataron todos los demonios, ¿verdad? Pero es raro un gobierno que diga, estoy mal, o no puedo contener los problemas, ¿verdad? Claro. Porque en primer lugar, pues causaría demasiado pánico en una sociedad. En segundo lugar, perdería toda la credibilidad. Entonces, por eso es que los mismos gobiernos involucran cuantiosas cantidades de recursos para hacerse la imagen, para mantener la imagen, ¿verdad? Para mantener una imagen. Y eso, lamentablemente, es una cantidad millonaria. Cuando nosotros vemos en los periódicos lo que está sucediendo, podemos entender ahora una buena parte, estimados televidentes, de este concepto, de esta información que nos traen los expertos, en este caso del INMUSAT. Todo lo que estamos viendo es un resultado de un accionar en donde se mueven dos fuerzas, aquella que permite al gobierno mantener su línea y ese escoge y estira de la sociedad porque se logre salir adelante con todo lo que ha causado problemas. Ahí tengo en pantalla las portadas de los periódicos Siglo XXI, Prensa Libre, el periódico y el diario La Hora. Medios de comunicación que en este caso nos traen los siguientes titulares. Siglo XXI, Mineduc propone que colegiatura se rija por la calidad. Se busca mejorar controles en centros educativos privados. Cámara Guatemalteca de la Educación pide ser escuchada. Mientras tanto, en Prensa Libre, el titular Finanzas ve necesidad. PP busca eliminar control de deuda. El objetivo sería contratar obras sin respaldo financiero. Se habla por aparte de un nuevo municipio que es La Máquina. El Congreso lo aprobó con 338 situada en Xochitepeques, es decir, tenemos 338 municipios ahora. Y en el caso del diario La Hora, pequeños negocios en la mira de la SAT. Superintendente informó que pretende formalizar a comercios pequeños para mejorar recaudación. Por aparte,
quisieran eliminar control presupuestario con ley de túmulos. Esto llama la atención. Todo obviamente está moviéndose en el campo financiero. Y por aparte, el diario El Periódico, en su fotografía principal, el rescate de una menor en Misco. Los familiares de la niña llegaron al lugar donde se realizó el operativo. 2 personas fueron capturadas en la colonia La Escuadrilla, zona 2 de dicho municipio. Pero el titular principal de este medio de comunicación es: Partido Patriota retira enmienda que busca contraer deuda sin respaldo. Jefes de bloque critican la reforma a ley del presupuesto y citan a la ministra de Finanzas. Licenciado, de estos 3 medios de comunicación, Prensa Libre, Diario La Hora y El Periódico, hay un enfoque noticioso encaminado a dar información con relación al tema de cómo el gobierno quiere llevar a cabo 2 acciones: mejor control y más ingresos económicos. ¿Cómo entender estas noticias, licenciado, para que el ciudadano común podamos comprender lo que está sucediendo, lo que está haciendo el gobierno? Bueno, en términos de control del presupuesto, las reformas a la ley pues ponían como más o endurecían o hacen más firme el control del gasto público. Pero este es un hecho que obviamente no lo necesita el gobierno. El gobierno necesita flexibilidad en un año preelectoral, flexibilidad de gasto, no más normas de control de gasto. ¿Sí? Entonces, más flexibilidad para poder gastar, es decir, para poder gastar. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando pretendía quitar una norma del certificado de financiero, ¿verdad?, de disponibilidad financiera, es decir, la reforma contemplaba que debe de existir un certificado de disponibilidad financiera para ejecutar una obra. Entonces, el gobierno necesita quitarlo para poder tener más libertad, que ya no exista ese certificado, sino que sencillamente con que haya la posibilidad presupuestaria, que haya un espacio de presupuesto, aunque no esté el dinero, ¿sí? Aunque no esté el dinero. Aunque no esté el dinero, entonces contrato la obra mediante un compromiso de deuda. Tal y como lo que está en ese cuadro. Mire, la deuda del Ministerio de Comunicaciones de administraciones anteriores, según la Contraloría, fueron compromisos adquiridos sin tener presupuesto. Sí. Entonces, ahí no había, es decir, no estaban contempladas en el presupuesto en periodos anteriores. Pero ahora es suficiente con que haya como el espacio del presupuesto, aunque no haya la plata, y se haga mediante un compromiso de deuda. Que eso sería como que otro tipo de endeudamiento, más o menos lo mismo, empacallarse al próximo gobierno. Sí, más o menos como lo mismo que se venía haciendo. ¿Sí? Entonces, no es es decir, el gobierno a seca lo que está planteando es derribar los controles para tener flexibilidad de gastar, específicamente en el Ministerio de Comunicaciones. Por supuesto. ¿Sí? Que en este caso se ha hablado muchísimo acerca de que hay una intencionalidad política para promover, en este caso, al ministro de esa cartera. Si así fuera esta situación, pudiéramos entenderlo de esa forma. Pero licenciado, si se puede entender así, o casi todos los hechos llevan a inferir eso, porque mucha gente en este país sabe que el ministro de Comunicaciones es un fuerte aspirante a ser candidato presidencial. Así es. Entonces, si se toman medidas que benefician, por ejemplo, su cartera, pues entonces cualquiera puede pensar que tiene un fin electoral. Y esto, ¿verdad? Hablando en términos económicos, licenciado, que es el fuerte de ustedes, ¿de qué manera puede afectar esto en el corto o mediano plazo la economía en el país? El asunto es, en primer lugar,
si se crea un tipo de deuda que es legal, entonces la sostenibilidad en el largo plazo de esa deuda, las posibilidades de pagar o las obligaciones de pagar comprometen más a las finanzas del Estado. Pongámoslo en el nivel de una familia, es decir, si su deuda va creciendo y sus ingresos son estables, no se mueven mucho, entonces cada vez tiene que quitar una tajada mayor de su salario para pagar deuda. Entonces lo que le va quedando para cubrir salud, educación, mejoras a su vivienda es cada vez menor. Eso es lo que sucede con la deuda del Estado. Claro. En la medida que la deuda crece, cada vez la porción de los ingresos que anualmente obtiene es mayor, ¿verdad?, para poder cumplir los compromisos de la deuda. Eso sí. Quería decir, entonces, tendrían la necesidad de buscar un mecanismo para ampliar los presupuestos cada vez más y también correrse el riesgo que si no hay un control sobre esto, si la deuda de arrastre pueda ser demasiado grande. La deuda puede crecer mucho, pero en un país donde las finanzas, la recaudación tributaria no crece, entonces las posibilidades de aportar al desarrollo del país se van volviendo cada vez más pequeñas, ¿verdad? Porque la deuda va representando un peso cada vez mayor. Y si ese dinero se utilizó, por ejemplo, para obras de mala calidad, que no tienen mucho futuro, no tienen mucha vida útil, entonces el gasto y la deuda fueron inefectivos. Por supuesto. En ese recuadro que les presentamos, estimados televidentes, Manuel Cabrera, que es analista del ICEFI, un instituto económico, él señala que de aprobarse las reformas a la ley del presupuesto es una forma de volver al pasado y gastar sin control. A criterio de Cabrera, el solo hecho de proponer los cambios es un mensaje negativo en aras de la transparencia del manejo de los recursos públicos. Lo que se va a tener con las reformas es un desorden económico, una medida incorrecta que permitirá regresar al pasado, donde hay ejemplos muy claros respecto a que solo crea problemas en el presupuesto. Viene a generar deuda en bonos y préstamos y deuda flotante que se cuestiona su legitimidad, aseguró este experto. Sí, efectivamente es así, ¿verdad? Efectivamente es eso. Pero desde el punto de vista político, ¿verdad?, el político realmente, digo, esa necesidad de querer mantenerse vigente en la arena política. Para ellos es efectivo eso, ¿verdad? Pero no para la sociedad, no para el bien del país. Es que ese es el contraste. Pero eso es lo que en este país, ¿verdad?, donde el Estado de Derecho, el Estado en general es débil, que es posible tener todas esas cosas, ¿verdad? Tengo por acá otra nota que vendría a ser esa parte medular en donde el ciudadano guatemalteco dice, y esto aquí de qué manera me beneficia o me perjudica. Hay un sector en la sociedad, le pido a mi compañera que me enfoque este titular, donde se refiere a lo siguiente: salones de belleza, si usted tiene uno de ellos, la carnicería y otras empresas serán registradas, pequeños negocios en la mira de la SAT. Las pequeñas y medianas empresas pymes de los sectores de alimentos, manufacturas y textiles de Guatemala estarán siendo insertados al comercio formal de concretarse el proyecto de crear un monotributo dirigido a la economía informal del país. La Superintendencia de Administración Tributaria analiza la viabilidad de la propuesta surgida en el Gabinete Económico la semana pasada de crear un impuesto aplicable a dueños de pequeños y medianos negocios con el fin de ampliar la base tributaria y formalizar a ese sector productivo del país. El jefe de la SAT, Carlos Muñoz, indicó que aún no se cuenta con datos precisos sobre el impacto que podría generar tanto a la recaudación de impuestos como a la economía informal, aunque continúan anuentes a conocer el plan para alcanzar la definición de un proyecto final en un corto plazo. Esta sección o este sector de la sociedad guatemalteca está buscando desarrollarse y
tal y como usted lo decía, licenciado, el gobierno lo ve desde una manera, me interesa generar ingresos. Y vaya que aquí en este caso dijeron, vamos a ver de qué manera se produce ese impacto, el impacto que pudiera tener esto para los pequeños negocios. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, esta es una, diría yo, una visión bastante corta, ¿verdad? Por parte de sí, la gente. sí, exactamente. Es una visión de muy cortísimo plazo. Y voy a plantearlo de esta manera. La eficiencia de una economía se mide por la magnitud de su función social, no solo por el crecimiento, ¿verdad?, sino por la magnitud de la función social que cumple. ¿A qué me refiero? En Guatemala, de unos 5.9 millones de personas, 5.9 me recuerdo, de personas que trabajan, 4 millones se inventan su propio trabajo, porque no lo hay. ¿Sí? Es la economía informal que la economía informal. Entonces, algunos economistas renombrados, ¿verdad?, llaman a esta deficiencia económica como el excedente de mano de obra que el sistema no puede absorber y que tiene necesidad de ir a fundar una subventa de galletitas, de accesorios de celular, cualquier cosa vende, pone su saloncito de belleza ahí y es la única persona que trabaja. Así ¿verdad? Es. Vende huevos, la necesidad lo lleva a hacer ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es lo básico, lo primordial que debiera hacerse con ese casi 2 millones de pequeños negocios? Son negocitos pequeños. El primer punto es como hacerlos productivos económicamente, para que ellos crezcan. Sí. Entonces, lo que le va quedando para cubrir salud, educación, mejoras a su vivienda es cada vez menor. Eso es lo que sucede con la deuda del Estado. Claro. En la medida que la deuda crece, cada vez la porción de los ingresos que anualmente obtiene es mayor, ¿verdad?, para poder cumplir los compromisos de la deuda. Eso querría decir, entonces, tendrían la necesidad de buscar un mecanismo para ampliar los presupuestos cada vez más y también correrse el riesgo que si no hay un control sobre esto, si la deuda de arrastre pueda ser demasiado grande. La deuda puede crecer mucho, pero en un país donde las finanzas, la recaudación tributaria no crece, entonces las posibilidades de aportar al desarrollo del país se van volviendo cada vez más pequeñas, ¿verdad?, porque la deuda va representando un peso cada vez mayor. Y si ese dinero se utilizó, por ejemplo, para obras de mala calidad, que no tienen mucho futuro, no tienen mucha vida útil, entonces el gasto y la deuda fueron inefectivos. Por supuesto. En ese recuadro que les presentamos, estimados televidentes, Manuel Cabrera, que es analista del ICEFI, un instituto económico, él señala que de aprobarse las reformas a la ley del presupuesto es una forma de volver al pasado y gastar sin control. A criterio de Cabrera, el solo hecho de proponer los cambios es un mensaje negativo en aras de la transparencia del manejo de los recursos públicos. Lo que se va a tener con las reformas es un desorden económico, una medida incorrecta que permitirá regresar al pasado, donde hay ejemplos muy claros respecto a que solo crea problemas en el presupuesto. Viene a generar deuda en bonos y préstamos y deuda flotante que se cuestiona su legitimidad, aseguró este experto. Sí, efectivamente es así, ¿verdad? Efectivamente es eso. Pero desde el punto de vista político,
¿verdad? El político realmente, digo, esa necesidad de querer mantenerse vigente en la arena política. Para ellos es efectivo eso, ¿verdad? Pero no para la sociedad, no para el bien del país. Es que ese es el contraste. Ese es pero eso es lo que en este país, ¿verdad? Donde el Estado de Derecho, el Estado en general es débil, es posible tener todas esas cosas, ¿verdad? Tengo por acá otra nota que vendría a ser esa parte medular en donde el ciudadano guatemalteco dice, y esto aquí de qué manera me beneficia o me perjudica. Hay un sector en la sociedad, le pido a mi compañera que me enfoque este titular, donde se refiere a lo siguiente: salones de belleza, si usted tiene uno de ellos, la carnicería y otras empresas serán registradas, pequeños negocios en la mira de la SAT. Las pequeñas y medianas empresas pymes de los sectores de alimentos, manufacturas y textiles de Guatemala estarán siendo insertados al comercio formal de concretarse el proyecto de crear un monotributo dirigido a la economía informal del país. La Superintendencia de Administración Tributaria analiza la viabilidad de la propuesta surgida en el Gabinete Económico la semana pasada de crear un impuesto aplicable a dueños de pequeños y medianos negocios con el fin de ampliar la base tributaria y formalizar a ese sector productivo del país. El jefe de la SAT, Carlos Muñoz, indicó que aún no se cuenta con datos precisos sobre el impacto que podría generar tanto a la recaudación de impuestos como a la economía informal, aunque continúan anuentes a conocer el plan para alcanzar la definición de un proyecto final en un corto plazo. Esta sección o este sector de la sociedad guatemalteca está buscando desarrollarse y, tal y como usted lo decía, licenciado, el gobierno lo ve desde una manera: me interesa generar ingresos. Y vaya que aquí en este caso dijeron, vamos a ver de qué manera se produce ese impacto, el impacto que pudiera tener esto para los pequeños negocios. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, esta es diría yo, una visión bastante corta, ¿verdad? Por parte de sí, la gente. Sí, exactamente. Es una visión de muy cortísimo plazo. Y voy a plantearlo de esta manera. La eficiencia de una economía se mide por la magnitud de su función social, no solo por el crecimiento, ¿verdad?, sino por la magnitud de la función social que cumple. ¿A qué me refiero? En Guatemala, de unos 5.9 millones de personas, 5.9 me recuerdo, de personas que trabajan, 4 millones se inventan su propio trabajo, porque no lo hay. ¿Sí? Es la economía informal que la economía informal. Entonces, algunos economistas renombrados, ¿verdad?, llaman a esta deficiencia económica como el excedente de mano de obra que el sistema no puede absorber y que tiene necesidad de ir a fundar una subventa de galletitas, de accesorios de celular, cualquier cosa vende. Pone su saloncito de belleza ahí y es la única persona que trabaja. Así, ¿verdad? Vende huevos, la necesidad lo lleva a hacer ese tipo de cosas. Bueno, ¿cuál es lo básico, lo primordial que debiera hacerse con ese casi 2 millones de pequeños negocios? Son negocitos pequeños. El primer punto es como hacerlos productivos económicamente, para que ellos crezcan, sí. Que sean rentables económicamente. Eso significa brindarles, por ejemplo, asistencia técnica, facilitarles el acceso a
a mecanismos financieros, créditos, ¿verdad? Ayudarles en la gestión técnica, cómo se gestiona un negocio. Y ya cuando son rentables, porque esa es como la obligación del sistema económico, y para eso tenemos un Estado, para que apoye a la sociedad, ya cuando eso existe, cuando ellos están establecidos, entonces podemos hablar, bueno, ¿cuánto va a pagar usted de impuestos? ¿Verdad? Bueno, necesitamos que pague impuestos. Pero si alguien que está en la miseria, usted viene y le va a cobrar, entonces probablemente lo que va a suceder es que lo mate, lo quiebre más. Ese es como el primer problema. Es decir, por eso digo, es una visión cortoplacista, porque solo está pensando en qué voy a sacarle a él. El problema no es esa forma de informalidad. El problema es que el sistema económico no da oportunidades, los expulsa. Y por eso es que está informalmente trabajando. Sí, les niega. Entonces el 60%, según las estadísticas que yo no comparto por cuestiones metodológicas con el INE, para mí eso ha aumentado, pero 60% de la fuerza laboral del país trabaja en la informalidad. 60% de cada 100 personas que están ocupadas, 60 trabaja en negocios que se ha inventado para sobrevivir. Claro. Ese es el primer punto. El segundo punto es que quizá hayan pequeños negocios ya establecidos que buscarán los mecanismos de acogerse a esa iniciativa, por ejemplo, si se diera. Entonces tiene su riesgo. Yo creo que el asunto no es un asunto de cobrar impuestos, sino el asunto es de desarrollar la pequeña empresarialidad, claro, como mecanismo de desarrollo de la sociedad. Por supuesto, ya le han apoyado y se han dado cuenta pues que él sí tiene la capacidad y su proyecto es rentable. Porque los verdaderos problemas de recaudación, los verdaderos problemas de la recaudación no están en los micro y pequeños empresarios. Eso no es cierto. ¿Sí? Los grandes empresarios, si mucho, pagan entre el 25 y el 30% del impuesto sobre la renta que debieran pagar. Pues sí. Es decir, hay una evasión en el impuesto sobre la renta, hay una evasión de alrededor del 60%. Jesús. Y querrían compensarlo a través de el 60% del impuesto sobre la renta que debiera llegar al fisco se queda en la nube, no llega. Y cerca del 40% del impuesto al valor agregado tampoco llega. Pero esas son operaciones que se realizan y que la SAT debiera fiscalizarlos. Y cuánto también pasa por la aduana sin control. Entonces el problema no son los pequeños y micros empresarios. Entiendo que ellos necesitan una estrategia que los desarrolle. Exacto. No que los aniquile. Y veo esto, licenciado, muchos de esos negocios, algunos de esos es la única fuente de ingreso para las familias. Otro viene a ser el complemento para los ingresos. Puede hacer que el jefe de la casa, él salga a la calle a trabajar y dejó a la señora con la venta de los huevos, atendiendo a la tienda o produciendo sus tamalitos, pero que forma parte de esos pequeños negocios que ya la misma necesidad de tener más ingresos para cubrir sus necesidades hacen que se divida la capacidad laboral. Y entonces estoy viendo esta cuestión, como dijera alguien, es que no vean ustedes el chorro de repente, sino que lo importante, lo grande, el mayor ingreso se va a ver, aunque sea de poquito, no es eso, de lo poquito, sino el volumen que pueda generar toda esa gran cantidad de personas. Sí, lo que sucede es que como la mayor parte son micronegocios, y a un micronegocio no le puede cobrar una gran cantidad, sobre todo cuando los ingresos no se le puede cobrar una gran cantidad,
porque si se le cobra una cantidad considerable, probablemente se le aniquile, ¿verdad? Entonces tiene que ser una cantidad pequeña. Entonces, aunque sean muchos, pero como es una cantidad pequeña, no puede ser significativo el volumen de recaudación. Ah, entiendo. ¿Sí? Entiendo. ¿Verdad? Probablemente un consorcio enorme que no paga lo que debiera pagar, solo él sustituye la cantidad que se recauda. Y además todo eso tiene grandes costos en términos de administración tributaria. No es solo decir vamos a cobrar, no, hay que montar todo un sistema, todo un aparato, claro, para hacerlo efectivo, que fiscalice, ¿sí? Y ese aparato no existe. Cuando se habla de que ese aparato no existe, no es suficiente. No es suficiente. Obviamente requiere que haya más gasto para poder atenderlo, ¿verdad? Habría que modificar, por ejemplo, la misma estrategia de la SAT, ¿verdad? Habría que modificar, crear equipos especiales para que se dediquen a esa parte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no se sabe con precisión cuál sería el impacto real, ¿verdad? El costo-beneficio de una medida de esa naturaleza. Más me pareciera esto, licenciado, como el querer pedir que el pequeño ciudadano o el pequeño comerciante o el pequeño empresario se ajuste más el cinturón. Sí, efectivamente, ¿verdad? Porque si no está fregado eso. Pero en contraposición a esto, estoy viendo por acá lo que pudiera ser el efecto que va a tener más adelante esta situación. De nuevo, vemos cómo el gobierno está buscando la manera de poder agenciarse de dinero. Y en la página 10 del periódico se menciona lo siguiente: Finanzas gestiona nuevo crédito de 238 millones de dólares. En mayo podría ir al Congreso para aprobarlo, pero el financiamiento depende del aval del directorio de ese organismo multilateral. Licenciado, de poquito en poquito pareciera ser, si se logran esas negociaciones, que muchas veces se dice que se logran porque hay debajo de la mesa pues un sobre, la deuda se nos va a ir creciendo tan grande, y el gobierno pues sí es cierto que se justifique que tiene la necesidad para poder cumplir sus planes de gobierno, pero está dejando bien empacallado al pueblo. Sí, efectivamente, como la recaudación no crece, ¿verdad? Y necesita cubrir el presupuesto, y pues ya habían negociaciones de estos créditos, ¿verdad? Sí, el asunto es, habría que preguntar si esos créditos no están afectos a una decisión, por ejemplo, del directorio de estos organismos, ¿verdad? Donde tiene que ver el voto de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? Todo es un mecanismo, sí, ¿verdad? Porque si esos créditos, ese financiamiento está afecto a la medida de Estados Unidos, probablemente no se obtenga. Probablemente no se obtenga, porque si le aplican, porque hay que acudir a organismos dentro del directorio de esos organismos tiene presencia Estados Unidos. Y ellos pueden decir dele o no dele. El voto de ellos es importante para la aprobación del crédito. Toda una cadena. Entonces ahora las cosas están más complicadas. Más complicadas. Y vean ustedes, estimados televidentes, página 5 de nuevo para este medio, el periódico. El gobierno señala que la decisión de Estados Unidos puede socavar las finanzas, que es lo que estaba hablando el licenciado Martínez. Cancillería emite un comunicado de 3 páginas dirigido al Congreso de Estados Unidos, en donde se queja del asesor Tim Reiser. El gobierno de Guatemala, por medio de un comunicado dirigido al Congreso de Estados Unidos, aseguró que la normativa que condiciona la ayuda militar y económica de la nación puede contribuir a socavar la base financiera del país. En el documento refutó ayer los comentarios emitidos por el senador Patrick Leahy y señaló al asesor del funcionario Tim Reiser de mal aconsejar a los congresistas de dicha nación. Las autoridades se quejaron además de un estrangulamiento financiero que a su criterio es promovido por personas y organizaciones las cuales no fueron identificadas. El gobierno expresa que la reacción
desmedida y no proporcional de asignaciones y compensaciones aprobadas por el Congreso de Estados Unidos en contra de Guatemala, deja claro que el señor Weiser ha mal aconsejado y mal orientado a los honorables senadores y congresistas. El documento indica que los legisladores de dicho país han tenido una señoría poca objetiva y paralizada por parte de ese miembro de Comité de Apropiaciones del Senado. Cuando ese tipo de situaciones se ponen a prueba, estamos viendo que en cierto momento, pues no en cierto momento, en todo momento el gobierno de Estados Unidos ejerce gran poder y puede desestabilizar a los gobiernos. Pero la reacción propia de este gobierno de Guatemala ha sido como de enfrentar ese tipo de situaciones, queriendo defender a como dé lugar una acción. Un descargo político, pienso yo. Para entender este tipo de fenómenos, realmente habría que hacer un análisis como más detallado, ¿no? En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos no es un gobierno que actúe donde a un funcionario actúa por sus propias pistolas, ¿verdad? No, es decir, en Estados Unidos, bueno, es la primera potencia del mundo en todos los órdenes casi de la vida, ¿verdad? En el orden político, en el orden cultural, en el orden económico, en el orden social. Entonces, los órganos funcionan de manera coordinada y todo lo que hay son decisiones de Estado, no son decisiones de un individuo en particular. Las propone, puede ser un individuo en particular, pero esas son decisiones finalmente de Estado. Ha sido consensuado eso y aprobado. Desde luego que desde el momento en que eso se convierte en una ley, pues ya es una decisión de Estado. No es una decisión de un individuo en particular. En segundo lugar, y aquí viene lo delicado, Estados Unidos es el país que más aporta, ¿verdad?, a los organismos multilaterales. Así es. ¿Verdad? En el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, el mayor aporte que hay en esos organismos es de Estados Unidos. Entonces, finalmente es su plata la que viaja hacia todos los países en forma de asistencia. Claro. En tercer lugar, pareciera ser que Estados Unidos empieza a preocuparse por la situación en Guatemala. Y digo empieza a preocuparse porque, por ejemplo, el país no avanza en términos de reducción de pobreza, ¿verdad? El país no avanza en términos de aplicación de justicia. Estamos hablando de Estado de Derecho, más bien da pasos para atrás. Y cuando digo pasos hacia atrás, me refiero, por ejemplo, a que determinados poderes influenciaron, ejercieron presión para que se revirtiera la condena a Ríos Montt. Ese es un paso atrás en términos de Estado de Derecho. También es un paso atrás la decisión de la Corte de recortar el periodo de la fiscal general. Exacto. ¿Sí? Entonces, pareciera ser como que Estados Unidos empieza a preocuparse de esta decisión, como el Estado retrocede. El régimen republicano, cuando digo republicano me refiero a esa relación de poderes, ¿verdad? Entre el poder ejecutivo, legislativo, judicial. El ejecutivo empieza a tener como mucha interferencia en todos los poderes. Claro. Las élites también empiezan a tener interferencia, ¿verdad? Entonces el régimen democrático y republicano empieza a retroceder. En lugar de avanzar en la construcción de institucionalidad de Estado, entonces empieza a retroceder. ¿Sí? Entonces ese tipo de medidas encajan dentro de eso. No es un asunto, no es un capricho, no es porque me caiga mal. Y entonces Guatemala es un país clave para Estados Unidos en el combate al narcotráfico. Claro. ¿Verdad? Y el 80%
del tráfico ilegal, del tráfico de drogas, pasa por el corredor centroamericano, más del 80%. Claro. ¿Verdad? Entonces Guatemala ocupa un tramo importante. Y si el Estado se deteriora, ¿verdad? Exacto. Entonces su colaboración puede ser menor. Si aumentan los niveles de pobreza, pues el caldo de cultivo para los negocios ilegales también aumenta. Y si el Estado también es contaminado por eso, pues también aumenta. Entonces, obviamente, tratándose de una potencia que tiene intereses, ¿verdad?, de preservar sus fronteras, de que colaboren con él, pues obviamente estoy diciendo, no estoy defendiendo a nadie, solo estoy poniendo los elementos. Exacto. El senador Patrick Leahy reiteró la semana pasada que los funcionarios deben cumplir con sus compromisos de Estado. El mensaje, en tan pocas palabras, muy directo. Sí, entonces lo que si no sucede cumplís, es que, pues por supuesto que no estoy inventando nada, ¿verdad? Es decir, en el exterior ya, por ejemplo, el hecho de que se haya revertido la decisión de condena a Ríos Montt, en el exterior no se vio como un triunfo, sino como un deterioro del Estado de Derecho. Como un deterioro. ¿Sí? Exacto. En el exterior no se ve el recorte del periodo de la fiscal, no se ve como la vigencia del Estado de Derecho o que se aplicó una norma de manera eficiente, no se ve como el deterioro del Estado. Claro, y esas acciones, licenciado, en cierto momento pudieran provocar que de repente veamos que se tomaron algunas acciones y como hubo una instancia más fuerte que la nuestra para decir hay que poner las cosas en orden, pudiera ser que empiecen a cambiar las situaciones. Solo quiero pudiera ser, ¿sí? Pero puede ser también que las fuerzas políticas al interior se resistan y no hagan nada. ¿Verdad? Bueno, que se descalabren las finanzas públicas finalmente y que se descalabre la gestión pública. Finalmente los que van a pagar el pato son los mismos pobres, ¿no? ¿Verdad? Y mire que sí. Puede ser. Toda la razón, pero es lamentablemente una forma de medir cómo piensa un político, lamentablemente, dejando todo eso por un lado. Licenciado, quiero concluir el programa con, ¿cómo se llama?, con esta reflexión que usted nos hacía. Lamentablemente los políticos, no solo los actuales, sino de gobiernos anteriores y posiblemente los que vengan, nunca van a ver a su plan de trabajo en función social. Tienen un objetivo político, politiquero también se ha dicho por ahí, y ese mismo desvirtúa y por eso mismo produce ese desbalance dentro de la sociedad guatemalteca, pero muchas veces esos mismos descalabros les generan hacia ellos ese desgaste político. Es un sistema en donde estamos viendo lo mismo de lo mismo en cada periodo. Lamentablemente hasta el momento no hemos visto a quién quiera romper esa cadena generacional. ¿Ven ustedes, es una apreciación similar a esta, como muy acercado a lo que está sucediendo en nuestro país? Dos cosas respecto a esto. La primera es que todos los partidos políticos que llegan a gobernar, unos más, otros menos, no tienen equipos que conozcan al Estado. Y entonces sus programas de gobierno no coinciden con las estructuras del Estado. Entonces son como enormes listas de cosas, ¿verdad?, que se ofrecen, pero que no pueden ejecutarse porque no coinciden con la estructura del Estado. Ese es el primer punto. Entonces tratan de ver cómo encaja, de tal manera que los distintos programas, por ejemplo, que a los que se les da mucha publicidad en cualquier gobierno, son como medidas que ya hacen las instituciones, pero que se agrupan en una sola sombría, pero que ejecutan distintas instituciones, pero que ya las vienen haciendo y se ofrecen como algo novedoso. En primer lugar. En segundo lugar, efectivamente no hay en este momento un
actor orgánico que se comprometa a algo diferente para este país. No lo hay, ¿verdad? Hay que crearlo. Es decir, estamos llegando a un punto en la sociedad en donde las cosas son como, o están tomando el carácter de insostenidas, ¿verdad? Y digo dos cosas. Por ejemplo, la corrupción pareciera ser como que ya es un fenómeno intrínseco a la gestión pública. Ya como que ya no se puede más. En segundo lugar, el Estado tiene obligaciones con el ciudadano, con los ciudadanos guatemaltecos y guatemaltecas, de apoyarlos para garantizar una vida digna, así lo dice la Constitución, claro. ¿verdad? El desarrollo integral del ser humano. Esa función no la ha cumplido el Estado y cada vez las cosas se deterioran más. El sistema político cada vez se deteriora también, ¿verdad? Ya nadie le hace caso, por ejemplo, al Tribunal Supremo Electoral. Todo el mundo es libre de hacer la propaganda que le dé la gana en cualquier fecha y a cualquier hora y donde quiera, sin que haya autorización de una campaña electoral. Es decir, los políticos andan sueltos. Digo, el escenario ya es tan caótico que necesita como ser reconducido. Pero ese actor nacional, esa fuerza orgánica, no le existe todavía. Hay que, como dijo, hay que construir. Esa es la parte medular. Así es. Estimados televidentes, la intención no era solo hablar de aspectos apocalípticos o dañinos, sino también llevar a cabo acciones propositivas, y realmente pues corresponde a todos los actores de la sociedad pues pensar en cómo cambiar, y como lo decía el licenciado, a mí me parece bien, hay que crear esa nueva instancia para demostrarle a este sistema que sí se puede cambiar. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre para nosotros es muy enriquecedor los conocimientos que ustedes tienen, resultan didácticos para poder entender el por qué y para qué están ocurriendo, y a la vez generar una información o un estado de conciencia para que las actuales autoridades lo puedan tomar en cuenta y ojalá intentaran enderezar estas cosas. Gracias por su apoyo. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Estimados televidentes, un abrazo para ustedes. Esta fue una nueva edición de su programa Buen Día Otto. Nos vemos el día de mañana. Sergio Vázquez es mi nombre. Un abrazo y por favor siempre ojo al Cristo. Con permiso, nos vemos.